Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a esta última clase por este año, nuestra última clase Zoom, planificada para el día de hoy. Vamos a dar inicio, acá tenemos la pantalla compartida. ¿De qué se trata esta clase? Pues es simplemente hacer un repaso de ejercicios de superposición Thevenin y Norton. Vamos a dar un ejercicio de cada uno para aquellos que a algunos les queda duda sobre cómo resolverlas. De todas maneras, ahorita pueden inclusive hacerme preguntas, ¿verdad? Acerca del tema y yo con gusto pues les estaré resolviendo cualquier situación que tengan para resolver los ejercicios que ya tenemos en pantalla, ¿ok? Que ya tenemos subido en el aula, para que ustedes puedan finiquitar la actividad programada para la entrega de mañana, ¿ok? Entonces vamos a dar inicio a esta clase, que es una clase de ejercicios, una clase Zoom, donde pues podamos aclarar cualquier duda referente a los temas que están siendo evaluados a través de la plataforma. ¿Okay? Entonces, vamos a esperar que la máquina cargue la información para dar inicio. A ver. Ok. Tenemos acá ejercicios, superposición, Thevenin y Norton. ¿Ok? Entonces, iniciemos. Vamos a comenzar con los ejercicios de superposición. Acá tenemos un ejercicio donde nos piden utilizar el método de superposición para determinar las corrientes ISU1, ISU2, ISU3 e ISU4 establecidas acá en el circuito, ISU1 en la resistencia de 4 ohmios, ISU2 en la resistencia de 10, ISU3 en la resistencia de 8 e ISU4 en la resistencia de 5 ohmios. Y los voltajes de nodo, en este caso voltaje E1 y E2, ¿ok? Nombrados de esa manera. Tenemos un circuito donde tenemos una fuente de tensión de 144 voltios y una fuente de corriente de 3 amperios, ¿ok? Dice, para usar el método de superposición debemos mantener una fuente a la vez en el circuito. Es decir, recuerden que para trabajar con superposición, el circuito lo vamos a resolver tantas veces tengamos fuentes independientes presentes en el circuito, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar el circuito con cada una de ellas encendidas. ¿Qué significa esto? Que si tenemos en este caso, por ejemplo, una fuente de tensión y una fuente de corriente, vamos a trabajar el circuito con la fuente de voltaje de 144 voltios y la fuente de corriente, de intensidad de 3 amperios, la vamos a apagar. Recordemos que la fuente de tensión apagada nos va a representar un cortocircuito, es decir, un cable entre los dos terminales donde esté conectada esa fuente, ¿ok? Y la fuente de corriente va a ser un circuito abierto, recordemos cómo era el circuito abierto, simulando que no va a circular corriente, es decir, que su corriente es cero entre los dos terminales donde esté conectada esa fuente, ¿ok? Eso lo vamos a hacer con cada una de ellas individualmente. Vamos a trabajar primero el circuito con una fuente de tensión, apagamos la fuente de corriente, luego vamos a volver a trabajar el circuito ahora con la fuente de corriente, apagando la fuente de tensión. Es importante recordar también que las fuentes dependientes, aquellas que dependen de cualquier parámetro establecido en el circuito, son fuentes que no se deben apagar, porque la única forma de que ellas se anulen o se apaguen es que el parámetro del cual dependa se haga cero. Si el parámetro donde dependen ellas no se hace cero, pues no se apaga la fuente, ¿ok? Entonces solamente vamos a trabajar apagando las fuentes independientes, ¿ya? Entonces, dice, calculemos para IA, ¿verdad? Para hacerlo debemos calcular la serie de las resistencias a 80 ohms, ¿ok? Aquí traté de hacerlo un poco más directo, esperando que ustedes me hagan cualquier pregunta que tengan por aquí, ¿ok? Y 5 ohms. Luego calculamos el paralelo, ¿verdad? Con la resistencia de 10 ohms, es decir, la resistencia de 8 y de 5, si nosotros hacemos o simulamos una corriente por acá, ¿verdad? Recordemos que aquí queda el circuito abierto de la fuente de corriente y aquí queda el circuito solamente trabajando la fuente de tensión, ¿ok? Entonces, si nosotros establecemos aquí estos dos, no tenemos ninguna rama acá porque tenemos el circuito abierto, entonces la resistencia de 85 van a estar en serie, que es lo que decimos aquí. Luego, estas dos resistencias, a su vez, la sumatoria o la equivalencia entre la suma de ellas dos va a estar en paralelo con la resistencia de 10 ohmios, ¿ok? Eso nos va a dar un valor de 8,95, ¿ya? Va a ser 85 por 10 entre 85 más 10. En este caso, con el circuito abierto,
debemos identificar claramente que I3A es igual a I4A, es decir, esta corriente que va por aquí por 80 es la misma que va por aquí por 5 ohmios, porque evidentemente como no tenemos la rama que estaba establecida acá, esta corriente es la misma que va a circular por la de 5 y por la de 80, por eso es que ellas están en serie, ¿ok? Por eso es que las podemos sumar, las resistencias, ¿listo? Ok, entonces, esa nos va a dar una resistencia de 8.95 ohmios, es decir, la sumatoria de estas con el paralelo de 10. Sumando la resistencia de 4 ohmios con ese paralelo que nos va a quedar aquí, porque recordemos que ahora estas tres resistencias se van a convertir en una sola, que va a su vez va a estar en serie con la resistencia de 4 ohmios. Si sumamos entonces esa equivalencia de 12,95 con la de 4, ¿verdad? Nos va a dar entonces una resistencia total, ¿ok? A partir de esta información, de la resistencia total equivalente de todo el circuito, podemos calcular IA. IA va a ser, recordemos que vamos a utilizar ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, va a ser 144 voltios sobre los 12,95 ohmios, que es el equivalente de todas las resistencias que están conectadas acá. ¿Okay? Esto nos va a dar 11,12 amperios. Ya saben el valor de IA, aplicamos un divisor de corriente fácil, porque podemos decir que la corriente que está entrando acá, que digamos que es la corriente IA que entra a este nodo, se divide una parte para acá, que es la de 10 ohmios, y una parte para acá, que sería la de 85, ¿cierto? Si tenemos en cuenta que estas dos son en serie. Entonces nos va a quedar como que I2A va a ser igual a IA, que es la corriente total, por la sumatoria de la resistencia contraria a la que le quiero hallar esa corriente, en este caso 85, recuerden que es la sumatoria de la serie que tenemos acá, entre la sumatoria de las dos, es decir, la sumatoria de 85 más 10, que es la que está acá. Eso sería un total de 9,95 amperios, ¿ok? Ya aquí calculamos IA, entonces con el valor de IA, ya sabíamos que ya sabemos que I3A es igual a I4A, esto va a ser igual a. Entonces, hacemos otro divisor de corriente, pero entonces ahora para hallar la que queremos de este lado 85, va a ser la resistencia contraria, que en este caso es 10, entre la suma de las dos, que es 85 más 10. Dense cuenta que aquí era porque queríamos hallar IA, y aquí porque queremos hallar, y aquí queríamos hallar I2A, y aquí queremos hallar I3A, ¿ok? Eso nos va a dar 1,167 amperios. Entonces ya tenemos calculado I2A, I3A e I4A. Recordemos que es el mismo valor acá. ¿Okay? Pueden aplicarlo también, pueden utilizar la ley de Kirchhoff, lo pueden hacer como ejercicio. ¿Ya? Luego que nosotros trabajamos ya, encontramos un primer valor de IA1, I2A, I3A, I4A. Podemos hallar entonces el valor de los voltajes, ¿verdad? En este caso va a ser de la siguiente manera. Tenemos entonces una fuente de voltaje de, a ver, ok. Ok, ya calculamos las corrientes, listo. Ahora, luego de calcular las corrientes, ¿verdad? Podemos ahora calcular las corrientes utilizando la otra fuente, es decir, vamos a utilizar ahora la otra fuente, vamos a apagar la fuente de tensión y vamos a hallar las corrientes nuevamente, pero ahora con la fuente de corriente encendida, que es la de 3 amperios. Vamos a realizar el circuito tal cual. En este caso, utilizamos un corto en vez de en la posición donde estaba establecida la fuente de voltaje. ¿Por qué? Porque la estamos apagando. ¿Ok? Entonces calculamos inicialmente la corriente I3B, ¿verdad? Que la tenemos acá. Vamos a llamarla B porque es el segundo circuito. En el otro la llamamos A porque era el primer circuito. En este caso I3, vamos a colocarle la letra B, que es que nos representa el segundo valor del circuito, o sea, la segunda fuente. Para hacerlo, debemos calcular el paralelo de resistencia de 10 ohmios y 4 ohmios, ¿ok? Tenemos estos dos paralelos. Al realizar acá el cortocircuito, tenemos la resistencia de 4 con la de 10 en paralelo, ¿verdad? Y eso nos va a dar un resultado de 2,86 ohmios. Luego este paralelo nos va a quedar en serie con la resistencia de 80, ¿verdad? Y entonces eso nos va a dar, sumando con la resistencia de 80 ohmios, que está con la resistencia, nos va a dar 82,86 ohmios, ¿ok? Y ahora, obviamente, una resistencia acá y una resistencia acá, es decir, las dos en paralelo con la fuente de corriente, podemos aplicar un divisor de corriente que nos va a dar
menos 0,17 amperios, sería ese divisor de corriente. Ahora, con el valor de I3B, ¿verdad? Podemos decir que I1B, ¿quién es I1B? La que está entrando por la resistencia de 4 ohms, ¿ok? Eso va a ser igual a 10, ¿verdad? Es decir, la corriente I3B, que vamos a aplicar otro divisor de corriente, porque están en paralelo, ¿verdad? Sería entonces I3B, que es la corriente total que hallamos acá, ¿verdad? Por 10, que es la resistencia a la cual le queremos hallar acá el valor, y es la sumatoria de entre esas dos del divisor de corriente. Eso nos da un menos 0,12 amperios. Usando el divisor de corriente tenemos que I2B es igual a menos I3B, y eso es igual a 4 sobre 10 más 4, que eso nos da un 0,05 amperios. ¿Ok? Recordemos que I3B es el valor, estamos aplicando otro divisor de corriente acá, I3B es el valor de la corriente que calculamos al inicio, ¿verdad? Por la resistencia a la cual no le quiero hallar esa corriente entre la suma de las dos que están en paralelo. ¿Ok? Eso nos da 0,05 amperios. Para calcular el valor de I4B, ¿verdad? Es la corriente que está acá establecida en la resistencia de 5 ohms. ¿Nos va a dar cuánto? Nos va a dar 3 más 3IB. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de la fuente de corriente más la corriente que está entrando al nodo que ya tenemos calculado. Es decir, la sumatoria de esta corriente que está aquí más esta corriente que está aquí es la corriente de I4B. Sería entonces 2,83 amperios. Bueno, ya con ese valor ya podemos calcular, ¿verdad? I su 1, I su 2, I su 3 e I su 4, que va a ser la sumatoria de cada una de las corrientes obtenidas individualmente con cada una de las fuentes, tanto de voltaje como de corriente que ya realizamos. Entonces, el primer valor I1A fue 111,12 menos, ¿por qué? Porque recordemos que es una suma algebraica y aquí tenemos que I1B es menos 0,12, entonces será menos 0,12 para un total de 11 amperios. Igualmente para I2 va a ser la sumatoria de I2A más I2B, eso da 10 amperios. Recuerden que es una suma algebraica. I3 va a ser I3A más I3B. I3A es el valor del primer circuito, I3B es el valor del segundo circuito. Eso nos va a dar 1 amperio y así igualmente para I4. ¿Ok? Entonces, después que ya tenemos los voltajes, los cálculos para cada uno de las corrientes, podemos calcular ahora los voltajes de los nodos, que son E1 y E2. Esto es simplemente aplicar una sencilla ley de Ohm. S1 va a ser igual a que es igual voltaje, igual a que es igual tensión, va a ser, en este caso es S1, ¿verdad? Que tenemos acá. Bueno, este es otro tipo de ejercicio, pero es el mismo ejercicio que tenemos acá. Va a ser, la corriente es igual a B por I, B es igual a I por R, perdón. Va a ser la corriente de I sub 2 por el valor de esa resistencia, que en este caso es 10. Recordemos que esto acá lo tomamos como referencia igual 0. Es el voltaje que tenemos acá. Va a ser igual a 10 por I2. ¿Quién es I2? Obviamente, la corriente total que encontramos de la resolución del ejercicio con la fuente de tensión de 144 voltios y la fuente de corriente de 3 amperios. ¿Ok? Eso nos dio un total de 10 amperios. Entonces, la tensión va a ser igual al valor de esa corriente I2 por el valor de la resistencia por donde está pasando esa corriente para un total de 100 voltios. Igualmente vamos a hacer para E2. E2 va a ser igual al voltaje que tenemos acá establecido, que es el mismo voltaje que está en la resistencia de 5 ohms. Entonces, ¿qué vamos a decir? Va a ser igual a I4 por 5, I4, ¿verdad? Es un valor de 4 amperios. Vemos por acá, aquí nos dio un valor de 4 amperios. Por los 5, que es de la resistencia de 5 ohms, eso da un total de 20 voltios. Entonces ya usamos el método de superposición para determinar entonces las corrientes y los voltajes según tantas fuentes tenemos en el circuito. ¿Ok? Hasta allí llegaría el ejercicio. Ahora vamos a utilizar ese mismo ejercicio, pero para determinar la misma corriente y los mismos nodos, pero haciendo transformación de las fuentes.
¿ok? Ya es una clase que ya vimos también, estamos solamente repasando. Dice, sabemos que mediante el método de transformación de fuente, cualquier fuente de corriente que sea paralela a una o más resistencias puede ser reemplazada por una fuente de voltaje en serie o una resistencia cuyo valor es la resistencia equivalente. De resistencia, la resistencia equivalente que está en paralelo con la fuente de corriente. Siempre recordando que el valor de la fuente de voltaje es el producto entre el valor de la fuente de corriente y el valor de la resistencia equivalente en paralelo. Aplicando este principio a la parte derecha del circuito, nos va a quedar de esta forma. ¿Qué estamos haciendo acá? Acá observamos que tenemos, ¿verdad? Una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, en este caso de 5 ohmios. Entonces podemos decir que según esta condición, partiendo de esta premisa, nosotros podemos, según el teorema de transformación de fuente, nosotros podemos aplicar una transformación de fuente acá, donde esta fuente de corriente se va a transformar en una fuente de voltaje en serie con esta resistencia que está acá, con su mismo valor de ohmios, ¿ok? Eso va a ser entonces el voltaje, en este caso es 15, ¿por qué? Porque B es igual a I por R, vamos a calcular 3, que es el valor de la corriente, por los 5, que es el valor de la resistencia, eso dando un total de 5 voltios. Recordemos también que la simbología, idealmente, en los elementos activos, la corriente entra por el negativo y sale por el positivo de la fuente, ¿ok? En los elementos activos. Entonces, según esa condición, podemos decir que tenemos acá un más y un menos, porque recuerden que la corriente estaba entrando hacia el positivo, ¿ok? La flechita estaba hacia arriba. Tenemos la fuente con la resistencia de 5 ohmios, recordando que acá estas dos señoras están en serie, las sumamos y pues nos quedan 85. Ahora, observamos la parte izquierda extrema del circuito y vemos que tenemos una fuente de tensión en serie con una resistencia de 4 ohmios. Esa fuente con esa resistencia también la podemos transformar en una fuente de corriente en paralelo con esa resistencia que tenemos allá, quedando de esta forma. Nos va a quedar entonces, tenemos de este lado y tenemos de este lado. En ambos casos podemos transformarlas. Nuevamente esta sería una resistencia, perdón, una fuente de corriente y esta pues una fuente de corriente también con el valor de 4 ohmios. Nos quedaría de esta forma. Recordemos que I es igual a voltaje entre resistencia, para eso nos va a dar 144 entre 4, eso es un total de 36 amperios. Acá no le coloqué la flechita, pero es mirando hacia arriba, ¿ok? Me faltó ese detalle acá, pero bueno. Mirando hacia arriba, es decir, desde la parte baja hacia arriba sería vamos a acomodarla de una vez para que no tengamos confusión acá y continuamos con la clase. Vamos a colocarle rapidito. Sería acá hacia arriba. ¿Ok? Y lo mismo pasa, perdón. Y lo mismo sería para este lado. Ok, ya estamos acá. Entonces, igualmente para este lado, hacemos una transformación de fuente y nos va a quedar entonces la fuente mirando hacia arriba, del negativo hacia el positivo, con un valor de 0,17 amperios. ¿Ok? Y recuerden que las resistencias pasan ahora a estar el mismo valor, pero si se dan cuenta, en paralelo. ¿Ok? Esta resistencia de 10 ohmios no la hemos tocado ahora. Ahora observamos el circuito, nos queda un circuito totalmente en paralelo donde nosotros podemos reducir y sumar tanto la fuente que están acá de corriente, las dos están mirando hacia arriba o en la misma dirección, vamos a verlo de esa manera. Las dos están en la misma dirección, podemos sumarlas, ¿verdad? Si estuviera una mirando o una hacia arriba y otra hacia abajo, pues deberíamos restarlas algebraicamente. ¿Ok? Y la dirección de la flecha va a depender de cómo usted tome quién va a mirar, quién va a estar hacia arriba o hacia abajo apuntando. ¿Ok? Entonces, en este caso, nos quedaría como la sumatoria de esas dos fuentes, ¿verdad? Queda 22 entre 33 con el valor de las resistencias que están en paralelo. ¿Ok? Esto nos va a quedar como que I2 va a ser igual a 22, vamos a hacer un divisor de corriente, ¿verdad? 22, que es la corriente total, 22 entre 3, por la resistencia a la que no le quiero hallar esa corriente, que es 2,4, entre la suma de las dos, que es 2 más 2,4. Eso da un total de 4 amperios. ¿Ok?
Con el valor de I2 y mirando el circuito original, calculamos fácilmente los valores de las otras variables que se pueden ver a continuación. E1, ¿verdad? Recordemos que E1 está establecido en la resistencia de 10 ohmios, que era la que no habíamos tocado hasta ahora, ¿ok? Entonces nos va a quedar que E1 es igual a 2, que es el valor de la resistencia por el valor de la corriente I2, eso va a ser igual a 8 voltios, ¿ok? Y con el valor de E1 podemos calcular I1 e I3, entonces va a quedar I1 es igual a 16 menos E1 entre 4, recuerden que es voltaje entre resistencia, eso va a dar un total de 2 amperios, e I3 aplicamos lo mismo y eso nos va a dar menos 2 amperios, ¿ok? Luego, vamos a trabajar ahora con el circuito final que nos va a quedar, ¿verdad? Va a ser igual entonces a esa fuente, hacemos una transformación nuevamente, nos queda aquí, podemos hacer el paralelo de estas dos y transformarla después en una fuente serie con una resistencia, en este caso va a ser mi resistencia, lo que llamamos como resistencia de Thevenin, que es la resistencia equivalente. Este sería entonces mi voltaje, que sería como mi voltaje de Thevenin, haciendo las transformaciones, y me va a quedar la resistencia de 10 ohmios que no tocamos para trabajarla como la resistencia de carga, ¿ok? Con el valor de I2 y mirando el circuito original, calculamos fácilmente los valores de las otras variables. E1 nos da 100 voltios, y su 1, 11 amperios, y su 3, 1 amperio, y su 4, 4 amperios, y es su 2, 20 voltios. ¿Ya? Ahora, así, eso fue calculando las resistencias, perdón, el circuito, aplicando transformaciones después. ¿Ok? Entonces, ahora, vamos a trabajar el mismo circuito, pero vamos a determinar el equivalente de Thevenin entre los terminales E1 y E2 y vamos a hallar las corrientes en cada uno de esos elementos establecidos. Se calcula I3, el cálculo de otras corrientes será más fácil, por lo tanto la resistencia de 80 ohmios se eliminará del circuito porque la vamos a tomar como una resistencia de carga que está entre los dos terminales. Luego surge un circuito abierto entre esos dos terminales, cuyos terminales se encontrarán el equivalente de Thevenin. ¿Okay? A partir de esos dos terminales se va a hallar tanto el equivalente de Thevenin como la resistencia de Thevenin. ¿Ok? Entonces, observamos el circuito acá y ya determinamos, o ya mejor dicho, ya abrimos el circuito, quedando más menos, más hacia el E1 y menos hacia el E2, ¿verdad? Entonces, fácilmente acá podemos calcular el valor de E2. Recuerden que tensión es igual a I por R. En este caso, como queda un circuito totalmente aislado acá, nos va a quedar como que E2 va a ser igual al valor de esa resistencia por el valor de la corriente de 3 amperios, eso nos da un total de 15 voltios, ¿ok? Para calcular S1, que es el que está de este lado, hacemos un divisor de tensión, va a ser igual a S1, va a ser igual al voltaje total, que es el voltaje de la fuente, por la resistencia a la que le quiero hallar ese voltaje, recordemos que le está establecido acá en este punto, ¿ok? Entre la suma de las dos, que es 4 y 10. Eso va a ser un total de 102,86 voltios. Ya tenemos el valor de E1 y E2. ¿Ok? Para calcular el voltaje de Thevenin simplemente vamos a hacer una ecuación de malla en sentido antihorario como se muestra en esta línea verde que teníamos acá. ¿Ok? Eso nos va a quedar como que menos E2 menos el voltaje de Thevenin, ¿verdad? Recordemos que estamos estando por acá por el negativo, recordemos que esto es negativo y esto es positivo, menos E2 menos el voltaje de Thevenin, más, en este caso sería, más S1, que ya lo hallamos anteriormente, ¿verdad? Eso va a ser igual a menos 15, bueno, ahí lo que hacemos es sustituir los valores de E2, que es menos 15, y S1, que es 102,86, despejando el voltaje, simplemente nos queda que eso es 87,86 voltios. Ahora tenemos que encontrar la resistencia de Thevenin. Para hacer esto, simplemente vamos a apagar todas las fuentes independientes que tenemos en el circuito, ¿ok? La fuente de voltaje va a ser un cortocircuito, la fuente de corriente va a ser un circuito abierto. Tenemos los dos terminales entre A y B también abiertos, entonces para ello nos va a quedar un circuito de esta forma, ¿ok? La resistencia de 4,10, en este caso en paralelo,
Y tenemos acá una resistencia de 5 ohmios solita. Reordenando el ejercicio o el circuito, la malla, la red, perdón, nos va a quedar de esta manera, como les decía, 4 y 10 en paralelo, luego en serie con esta resistencia de 5, eso nos va a dar un total de 7,86. Entonces mi R de Thevenin va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de, recordemos que quedaría acá, ¿ok? Nos va a quedar entonces un voltaje de 87,86, que es el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin que nos dio 7,86, en serie con la resistencia de 80 ohmios. Recordemos que esa resistencia era la que habíamos desconectado de los dos terminales SU1 y SU2 para trabajar la vista, para trabajar los voltajes, el voltaje y la resistencia vista de esos terminales. ¿Okay? Entonces ella se extrajo, se hizo el cálculo, ella se vuelve a colocar porque ella queda como que fuera una resistencia de carga. ¿Okay? Entonces nos va a quedar que ISU3, que es la corriente que pasa por 80, va a ser igual a 1 amperios, ISU4 va a ser igual a 4 amperios, que ISU4 es, si nos regresamos al circuito original, ¿verdad? Nos va a quedar que ISU3, que es el que está establecido acá, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1 amperios, que es el voltaje de Thevenin, bueno, aquí lo sacamos, ISU4, que es el que está establecido en la resistencia de 5 ohmios acá, va a ser igual a 3, que es la corriente de 3 amperios que está allá, más ISU3, ¿verdad? Que está entrando acá, ¿ya? Sería igual a 4 amperios. Ahora podemos calcular los valores de SU1 y SU2, aplicando la ley de Ohm. SU2 va a ser igual a 5 por I3. Recordemos que acá estaba, SU2 va a ser igual a 5 por I3, eso es igual a 20 voltios. Lo mismo hacemos para SU1, 80 por I3 más E2. Y finalmente podemos calcular, podemos determinar entonces los valores de ISU1 y ISU2 aplicando la ley de Ohm. Simplemente ISU2 va a ser igual a la tensión SU1 entre 10. Esto va a ser igual a ISU1 es igual ISU2 entre 10. Lo tenemos acá. ¿Sí? Va a ser igual a SU1 entre 10, que es 100 entre 10, que es 10 amperios. ISU1 va a ser igual a 144 entre menos SU1 entre 4. ¿Ok? La resta de 144 menos SU1 entre este valor. ¿Ok? Eso nos va a dar un total de 11 amperios. Entonces, bueno, chicos, aquí calculamos, hicimos los ejercicios de 3 formas distintas. Cualquier duda igualmente la pueden hacer por acá por los diferentes chats que tenemos o los métodos de comunicación, digámoslo así. Mensaje privado, tienen foro, tienen todo esto, donde ustedes pueden hacer cualquier pregunta y yo con gusto les atenderé. Recuerden que la evaluación es hasta el día de mañana a las 10 de la noche. Es importante que sean puntuales porque esta semana es la entrega de notas y no podemos dar no podemos atrasar la entrega de la actividad porque tenemos que entregar las notas. Entonces les agradezco por favor que estén totalmente atentos a la entrega de las notas y a la corrección del examen, porque una vez que yo corrija los exámenes, ustedes pueden verlos en la plataforma y cualquier reclamo, cualquier consulta, cualquier duda acerca del examen ya corregido, ustedes puedan hacérmelo para yo poder entregar notas. El día viernes voy a entregar, no, el día jueves en la tarde voy a entregar las notas correspondientes a este segundo corte. Entonces la evaluación la estaría corrigiendo el día martes o miércoles, se las cuelgo en la página para que ustedes puedan verla y puedan hacer cualquier duda. Entonces les agradezco por favor encarecidamente que cualquier cosa, o sea, busquen la resolución del examen para que cualquier cosa ustedes puedan por allí hacer cualquier pregunta o cualquier reclamo acerca de la evaluación. ¿Ok? Entonces, bueno, sin más que decirles, chicos, espero poder haberlos ayudado con cualquier duda que tenían acá. Y estamos en contacto para la entrega, la revisión y entrega de los exámenes. ¿Ok? Feliz tarde.